Hola a todos, muy buenos días. En nombre del grupo Legrand quiero darles la más cordial bienvenida a ya casi el final de esta especialidad, de este ciclo de charlas de verano acerca del nuevo reglamento eléctrico acá en Chile. Para los que no me conocen, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del grupo Legrand y bueno, quiero agradecerles que nos hayan acompañado durante este ciclo, durante estos días de verano, muchos también tal vez de vacaciones, así que bueno, muy agradecidos el que nos hayan podido acompañar, el que nos hayan podido acompañar hasta el día de hoy al final de este ciclo, como pueden ver ahí en pantalla. Así que bueno, antes de iniciar, antes de darle la información de relevancia, antes de comenzar con este webinar, quiero aprovechar para saludar a los que nos escriben desde el chat, en especial a Patricio, Juan Pablo, Sami, Víctor, Ernesto, que nos acompaña desde México, Juan Vega, José Gómez desde Quilpué, así que a todos muchas gracias por conectarse, por estar ahí desde regiones e incluso desde México. Muy contentos de poder contar con su presencia y el día de hoy. Hola Cristian también que nos saluda desde Talca, así que bueno, a todos bienvenidos y muchísimas gracias. Y bueno, ya para iniciar, para comenzar, quiero simplemente recordarles las charlas que nos quedan de esta especialidad o este ciclo que iniciamos en el pasado mes de enero, donde lo que quisimos fue repasar un poco los puntos más relevantes, las nuevas exigencias en algunos de los pliegos técnicos de este nuevo reglamento eléctrico chileno, que como muchos ya saben, entró en vigencia el pasado 12 de julio del año 2021, en julio del 2021, así que ya todos aquellos proyectos eléctricos que obtengan su permiso de construcción luego de esta fecha del 12 de julio ya tienen que construirse de acuerdo a estas nuevas exigencias. Así que el día de hoy vamos a estar hablando del pliego técnico número 14 y todo lo que tiene que ver con eficiencia energética para edificios, ¿ok? Y con esto cerraríamos este ciclo del nuevo reglamento, ¿ya? Pero el próximo martes 22 de febrero vamos a estar realizando una repetición del pliego técnico número 10, que fue la charla número 1 de este nuevo reglamento. Sabemos que muchas personas a veces se suman desde el segundo webinar en adelante, así que bueno, quisimos repetir pero el que haya asistido a la primera charla no hay necesidad de que vuelva a asistir. Así que el día de hoy ya vamos a poder estar también sacando parte del listado de las personas que nos acompañaron durante todo el ciclo para poder diseñar su diploma de participación adicional por habernos acompañado durante todas estas horas, durante todas estas semanas en este ciclo de charlas del nuevo reglamento. Así que ahí les dejo esta información. Próximo martes finalizamos. Vamos a tomar una semana de descanso. Ya muy pronto van a poder encontrar en nuestra página web www.legrand.cl todos los ciclos, todas las fechas que hemos preparado para el mes de marzo y para todo lo que es este primer trimestre del año 2022. Venimos con novedades también, así que desde ya los invitamos a estar muy atentos a estas fechas, que las puedan revisar y que se puedan inscribir también a los webinars que sean de su interés. Eso quería comentarles por mi parte y bueno, nada más dejarlos invitados a realizar todas sus preguntas y todas sus consultas a través del chat. Yo voy a activar ahora mismo el modo preguntas. Como ustedes lo conocen ya muy bien, simplemente consiste en que ahora les va a aparecer un símbolo de interrogación para que puedan pincharlo y su pregunta se diferencie de los demás comentarios que vamos haciendo durante la charla. Así que yo igual voy a estar acá muy atenta para asistirlos en lo que necesiten. Voy a saludar aquí a Cristian, ya lo había saludado de Talca, a María Laura, a don Arturo, a todos bienvenidos. Y ahora sí, siendo las 10:06, vamos a dar inicio ya en tema, en materia, de lo que es el pliego técnico número 14. Y para esto voy a invitar a nuestro relator del día de hoy y es Salvador Burton. Salvador Burton es Product Manager del Grupo Legrand y nos va a estar acompañando y nos va a estar hablando de este tema tan interesante. Así que Salvador, si ya estás por ahí, vamos entonces a dar inicio. Ahí está cargando, vamos a esperar unos segunditos. Ahí te vemos, Salvador. ¿Y me escuchan? Sí, también te escuchamos. Muy buenos Perfecto. días. Perfecto, muchas gracias Alba, muy buenos días a todos los amigos que están conectados, muchas gracias ahí por su
fidelidad, ¿cierto? En este ciclo de charla. Ya hasta creo que es mi tercera jornada consecutiva que los acompaño. Así que bueno, muy contento de poder estar con ustedes el día de hoy. Como decía Alba, ya en un cierre, ¿cierto? De 5 charlas que tuvimos en relación al nuevo reglamento. Queda una más, ¿cierto? Que es la repetición de la primera para los cuales, para todos los que no pudieron estar, ¿ya? O para los que se quieran repetir también la charla, la vamos a emitir una vez más. Pero muy contento de que hayan podido participar, ¿cierto? De cada una de ellas. Siempre es bueno finalmente repasar este nuevo reglamento, porque que es algo que ya vamos a tener que tenemos que materializar, ¿cierto? En todas nuestras acciones de trabajo, proyectos, instalaciones que realicemos, ¿ya? Y que siempre es bienvenido finalmente una ayuda en materia de recordar, de estar ahí permanentemente, ¿cierto? Poniéndose al día con los cambios que trae, ¿cierto? En general. Tuvimos 18 años una norma, ¿cierto? Que nos aprendimos, que nos acostumbramos a trabajar con ella y ahora hay que hacer un cambio de switch. Así que todas estas instancias siempre son importantes, ¿ya? El día de hoy, ¿cierto? Vamos a estar conversando del RIC número 14. Acá sí que es 100% nuevo, ya que hay mucha novedad porque el pliego de eficiencia energética no existía como un capítulo como tal en la norma 4/2003. Ya en materia de eficiencia energética para edificios, el RIC número 14 es algo nuevo, ¿cierto? Que encontramos exigencias que se realizan, ¿cierto?, las edificaciones nuevas con algunas características, pero que están también enmarcadas en un contexto súper importante. Yo creo que muchos de ustedes habrán escuchado en el último tiempo la importancia que tiene, ¿cierto?, la eficiencia energética en todo el plan que existe, ¿cierto?, a nivel nacional, incluso mundial, por la descarbonización, ¿cierto?, por el cuidado del medio ambiente, por en realidad cuidar finalmente también nuestro planeta, ¿cierto? Entonces la eficiencia energética es algo que ha ido un poco permeando en todas las industrias, ¿cierto? En todos los recintos y se materializó también, ¿cierto? Hace poco con una ley de eficiencia energética que ya está publicada y plenamente vigente. ¿Ya? Y por el lado, ¿cierto?, de las instalaciones eléctricas también podríamos decirlo, aterrizándola un poco a nuestra área a través de un RIC, ¿cierto?, de un pliego técnico que nos va a establecer las condiciones en las que nosotros tenemos que dejar nuestra instalación, ¿cierto?, en materia de eficiencia energética. ¿Ya? Así que vamos a revisar cuáles son los puntos, el porqué de los puntos, ¿ya? Y vamos a, obviamente, revisar también soluciones que nos puedan ayudar para darle cumplimiento a estas nuevas exigencias, ¿ya? Así que comencemos cuanto antes, totalmente invitados a que puedan escribir en el chat las preguntas que vayan surgiendo en la presentación. Voy a tratar igual de irlas respondiendo al tiro para que no se pierdan, ¿cierto?, en el chat, ¿ya? El objetivo, ¿cierto?, es súper claro, establece las exigencias que tiene, ¿cierto?, en materia de eficiencia energética, que tienen que cumplir en materia de eficiencia energética todas las instalaciones de consumo de energía eléctrica de edificios, ¿cierto?, que se encuentran en el país. El alcance que tiene, ¿cierto?, está bastante bien delimitado, ¿cierto?, cuál es el alcance de aplicación que tiene este pliego técnico de eficiencia energética. Aplica para todos los edificios que son nuevos, ¿cierto?, y solo los equipos que se describen dentro del pliego número 14, ¿ya? El hecho de que abarque, ¿cierto?, los edificios nuevos no quita que si en un edificio antiguo, ¿cierto?, se hacen instalaciones de equipos nuevos que estén detallados dentro del reglamento, se tengan que hacer en base al nuevo reglamento, ¿cierto?, a este pliego técnico número 14, ¿ya? Pero en general, ¿cierto?, si lo vemos desde el punto de vista como proyecto en general, esto tiene que ser considerado para los edificios nuevos, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, se van a exceptuar de la aplicación de este pliego, ¿cierto?, todos los edificios residenciales o bien oficinas que tengan, ¿cierto?, menos de 2.500 metros cuadrados totales construidos. Ya todos los que sean más pequeños que eso no es necesario que apliquen el pliego 14. Siempre es positivo a la larga. Siempre que yo pueda tomar una medida de eficiencia en la edificación que estoy haciendo va a ser positivo, pero no es una obligación cuando entonces este edificio es de menos de 2.500 metros cuadrados, ¿ya? Lo mismo pasa en los casos de los departamentos habitacionales cuyas superficies sean menores a los 300 metros cuadrados construidos, ¿ya?
o bien en las áreas comunes, ¿cierto?, de los edificios de vivienda que tengan menos de 5 pisos y que posean menos de 1.000 metros cuadrados de áreas comunes. En todos esos casos, ¿cierto? Repitámoslo, menos de 2.500 metros, ¿cierto? Departamentos menores a 300 o edificios, ¿cierto? Con menos de 5 pisos, con áreas comunes de menos de 1.000 metros, no es estrictamente necesario, no es necesario que yo aplique el pliego 14. Todo lo que esté por sobre eso sí es necesaria la aplicación del pliego. Ya ese es su alcance. Ahora, desde el inicio, ¿cierto?, del pliego vamos a encontrar con algunas características o algunas condiciones que lo que buscan, ¿cierto?, es la eficiencia energética. De partida, en el punto 5.1 habla sobre las caídas de tensión, establece, ¿cierto?, caídas de tensión, el dimensionamiento que tiene que realizarse a los conductores, en este caso de los alimentadores, debe propiciar, ¿cierto?, una caída máxima de tensión de un 2% a una carga nominal. ¿Ya? Esto lógicamente implica hacer un adecuado dimensionamiento, un adecuado, ¿cierto?, determinación de la sección del conductor, evitar las pérdidas, ¿cierto?, que tengamos a través de los conductores, ¿cierto? De ahí un poco el hecho de reducir las caídas de tensión en los conductores, ¿ya? Y cuando se trata de derivaciones, ¿cierto?, se fija que tiene que ser una caída máxima del 3% de carga nominal en el punto más desfavorable finalmente, o en la carga más desfavorable. ¿Ya? Entonces, ya vemos desde el inicio una exigencia en los conductores para hacer un adecuado dimensionamiento. Recordemos finalmente que un cable mal dimensionado, ¿cierto?, va a generar pérdida. Recordemos que hay un efecto Joule, ¿cierto?, que es disipación de temperatura en el calor. Entonces, mientras más alto sea la caída de tensión en el conductor, más energía estamos disipando y perdiendo a la larga. ¿Ya? Entonces, de ahí un poco el establecer esa exigencia también, ¿ya? Ahora, una de las cosas más relevantes, ¿cierto? Yo diría que el punto, a mi parecer, también más relevante dentro de este RIC número 14, habla sobre la supervisión de la energía eléctrica, ¿ya? En este sentido, nos indica que ya no va a ser, ya no es, no se busca, ¿cierto?, solamente medir a nivel general, como era lo que nosotros conocíamos en la norma cuadro 2003, ¿cierto? Ya no solamente es el tablero general que tiene que tener un medidor general que nos entregue cuánto es el consumo energético de una instalación completa, sino que ahora el punto 5.2 nos habla de supervisión de energía eléctrica, ¿ya? Por tanto, dice que se debe entender de instalar, perdón, dispositivos de medición en los edificios nuevos para supervisar el uso de la energía eléctrica, pero ahora por cada uno de los aspectos que acá se nos señala, que son la energía eléctrica total, o sea, vamos a tener que medir el total de la energía que está consumiendo nuestra instalación, pero por separado vamos a tener que también medir los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, ¿cierto? O agua caliente sanitaria. Imaginémonos los termos, por ejemplo, de agua caliente, que muchas veces utilizan los edificios, la iluminación interior, la exterior, los circuitos de enchufe, ¿cierto? Los sistemas sanitarios de agua potable y alcantarillado, o sea, las bombas asociadas, ¿cierto?, a estos sistemas, y los ascensores. Ya todos esos sistemas distintos dentro del edificio tienen que tener medidas, ¿cierto?, y supervisión de energía por separado, ¿ya? Hace toda la diferencia, ya hace toda la diferencia, porque cuando yo mido, por ejemplo, una instalación eléctrica a nivel general, como era lo que teníamos, ¿cierto?, hasta la norma 4-2003, yo tengo muy pocas posibilidades de detectar, ¿cierto?, en qué lugares o en qué zonas estoy teniendo un peor rendimiento energético. Ya, si yo veo, por ejemplo, incrementado mi consumo de energía eléctrica y lo mido a nivel general, no tengo cómo saber cuál de todos los sistemas es el que está consumiendo más. Ya, si no hago un estudio un poquito más distribuido, ¿cierto?, de la energía consumida en los sistemas. Entonces, lo que propicia un poco el tener esta supervisión con medidas, ¿cierto?, por distintos servicios, llamémoslo así, o por distintos aspectos, como lo señala ahí el reglamento, es precisamente esta capacidad, la capacidad de poder verificar, ver, ¿cierto?, de que un sistema está consumiendo más de lo que consumía habitualmente y darme posibilidades de mejorar ese sistema. Ya de ahí un poco la exigencia de separar. Ahora, para los edificios residenciales, señala, ¿cierto?, estos sistemas se medirán y controlarán por separado para los servicios comunes, ¿ya? Y además para cada uno de los inquilinos de manera individual, ¿cierto? Cuando se trate para estos casos, ¿cierto?, edificios del tipo residencial. Ahora, nos establece, ¿cierto?, también que las medidas que nosotros hagamos, ¿cierto?, de cada uno de estos aspectos que señala el reglamento, tiene que hacerse cada 15 minutos como mínimo,
hay que medir, ¿cierto? Y registrar cada 15 minutos como mínimo todos los puntos que nos señala. Y hay que llevar un registro de estos cada 15 minutos. Hay que llevar un registro de manera horaria, diaria, mensual y anual. O sea, tener la información claramente lo más segmentada, dividida posible, ¿cierto? Para poder tomar, obviamente, acciones más concretas, ¿cierto? Cuando veamos o nos encontremos con algunas falencias o aumentos en el consumo de la energía, ¿ya? Esto es bien interesante, ya medir, el hecho de poder medir y tener supervisado cuáles son los usos que yo realizo de la energía, los consumos que tengo, es la mejor herramienta para poder mejorar el desempeño energético, ¿ya? Eh, idealmente, por ejemplo, el estándar ASHRAE 90.1, que habla también de eficiencia en los edificios, establece, ¿cierto?, que los periodos mínimos o los periodos ideales, ¿cierto?, en los cuales yo debería llevar un registro de una edificación son incluso hasta 3 años. Ya por eso sería ideal para poder evaluar un comportamiento del consumo energético en una edificación en el mediano plazo, ¿cierto?, y poder conocer estas variaciones, si es que un año se dispara más que otro. Ahora, por eso el reglamento exige que como mínimo a la larga, ¿cierto?, se registre por 12 meses, porque ya el registrar esta información durante 12 meses nos permite tener una perspectiva, ¿cierto?, del uso de la energía que yo estoy haciendo ahora, en la actualidad, contra lo que hice un año hacia atrás, ¿ya? O lo que se conoce en eficiencia energética como mi pasado energético, mi presente energético, que me va a permitir, obviamente, proyectar mi desempeño futuro, ¿ya? Quizás más de alguno de ustedes habrá escuchado hablar de las líneas bases de energía, ¿cierto? Que es algo que se utiliza para el cálculo de la eficiencia energética, cuando yo necesito hacer planes de eficiencia energética, por ejemplo, en alguna oficina, algún edificio, planta industrial, etcétera, ¿ya? Entonces, el hecho de que nuestro reglamento para las edificaciones, ¿cierto?, incorpore o exija, de cierta forma, el hecho de que tengamos que medir nuestros sistemas por separado, llevar un registro, nos entrega precisamente esa posibilidad de mejorar, ya de mejorar nuestro desempeño en el futuro, ¿cierto?, el desempeño de nuestra instalación. Ahora, no es solamente tomar el equipo, instalar el equipo y que quedó ahí. ¿Ya? La idea, obviamente, es de que esto sea eficiencia energética activa, ¿cierto? Que finalmente esta instalación, ¿cierto?, de medidores y de divisiones, ¿cierto?, en cada uno de los sistemas permita tomar buenas decisiones en materia del uso de la energía, ¿ya? Por eso es que se exige además que la instalación de este sistema lo acompañe una documentación adecuada, ¿cierto?, que nosotros vamos a tener que entregar 30 días después de la recepción del sistema como plazo máximo, ¿cierto? Tenemos que entregarle al propietario o al administrador del edificio los planos ADVIL, ¿cierto?, de la instalación eléctrica, que incluye además el diagrama unilineal, ¿cierto?, del sistema de distribución eléctrica con el monitoreo y control del edificio. Vamos a tener que entregarle los planos de disposición por piso, que indique la ubicación, el área de los el área de los sistemas de distribución y monitoreo controlado, o sea, dónde estamos albergando, dejando finalmente cada uno de estos equipos. Y vamos a tener que entregar también, ¿cierto?, la documentación y elementos mínimos que tienen que ser el manual de usuario del sistema, los manuales de mantenimiento, las llaves de acceso a los tableros donde van a quedar instalados estos equipos de medición, ¿cierto? Y claves de ingreso a software que sean necesarios. Recordemos que a la larga esto es un sistema de gestión, ¿cierto? Por tanto, yo voy a poder incluso analizar a través de software, ¿cierto?, la información, la data, ¿cierto?, que va quedando almacenada cada 15 minutos, y para eso muchas veces es necesario, ¿cierto?, las claves de acceso o los permisos de acceso, ¿cierto?, a los software. Y eso todo tiene que ser entregado entonces en el plazo de 30 días después de la fecha de recepción del sistema como máximo, ¿ya? ¿Qué más nos pide? Que tenemos que entregarle al propietario del edificio o al administrador, ¿cierto?, manuales de operación y mantenimiento que ya habíamos dicho, con las características nominales de los equipos, el manual de operación y mantenimiento, los nombres y dirección, nombre y dirección de al menos un servicio técnico que sea calificado ya para hacerle mantención o reparaciones a este sistema, ¿cierto? Y una descripción además completa del uso previsto para cada sistema que se va a operar. O sea,
no es solamente proyectar y instalar el sistema de medición, sino que además es acompañarlo de toda la documentación necesaria para que pueda realmente dársele a ese sistema un uso adecuado para la gestión de la energía de la instalación, ¿ya? Entonces, todo lo necesario para poder mantenerlo adecuadamente, usarlo adecuadamente, ¿cierto? Tiene que ser entregado como documentación. Así lo establece, ¿ya? Así que un punto súper importante ahí a tener en cuenta. Ya en materia de iluminación, ¿cierto? En materia de iluminación nos establece, ¿cierto?, las potencias de iluminación, ¿cierto? La potencia de la luminaria, cuando se utiliza para calcular la potencia instalada de la instalación, ya sea interior o exterior, se tiene que determinar de acuerdo a dos criterios. Cuando yo estoy utilizando, ¿cierto?, luminarias que no contienen balastos electrónicos, ¿ya? O no tienen finalmente ningún dispositivo como transformadores o similares para que puedan iniciar, ¿cierto?, su funcionamiento, para que puedan encender, ¿ya? Yo tengo que considerar la potencia de la iluminación como la potencia máxima de la luminaria indicada por el fabricante. O sea, compro la lámpara, una lámpara que obviamente no tenga ni balasto ni un sistema electrónico de arranque, la potencia que me indica el fabricante es la que yo voy a considerar. Ahora, por el contrario, si estoy utilizando un tipo de lámpara que sí utiliza un sistema auxiliar para su encendido, como son los balastos electrónicos, como son de repente algún transformador auxiliar, todo eso yo tengo que considerar la potencia del conjunto, ya tanto de la lámpara como del sistema auxiliar que va a ayudar al encendido de esa luminaria. Ya así lo establece entonces cómo se deben considerar las potencias en iluminación. Ahora, cuando hablamos de ductos de barra de iluminación, ¿ya? Los ductos de barra, recordemos que son un sistema de canalización, ¿cierto?, prefabricado, que en el caso de los ductos de iluminación, existen tanto de iluminación como de potencia, pero en el caso de los de iluminación nos entregan la posibilidad, ¿cierto?, de hacer intercambio de las luces, de sacar o colocar o de redistribuir la iluminación, ¿cierto?, a lo largo del ducto de barra como sea más cómodo para la planta que se está operando o donde se va a instalar. Entonces, generalmente estos sistemas de iluminación son muy útiles en lugares donde tenemos de repente cambios de layout más constantes o se necesita la reubicación de las luminarias, ¿ya? Entonces, para estos casos, ¿cierto?, cuando hablemos de ductos de barra de iluminación, ¿cierto? Las potencias van a ser la potencia especificada, ¿cierto?, de la luminaria, como considerando una potencia mínima de 100 watts por metro lineal, ¿cierto?, que es lo que establece, o bien se tiene que determinar en base al límite de la potencia del interruptor que tenga, ¿cierto?, este ducto, o el límite de potencia de otro dispositivo limitador de corriente, protección, ¿cierto?, que esté permanente en el sistema. Ya todos esos van a ser los limitantes de potencia, pero con un mínimo, ¿cierto?, de 100 watts por metro lineal, que es lo que establece, ¿ya? Entonces, esas son las consideraciones que hay que tener cuando hablamos de iluminación a través de ducto de barra, que es una solución, ¿cierto?, que cada vez más común de ver, ¿cierto? Sobre todo en espacios abiertos, donde, insisto, los cambios de layout, ¿cierto? La distribución del mobiliario y todo son más permanentes, ya son más frecuentes. Ahora, en el caso de la iluminación interior, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con algunas características también. De partida, ¿cierto?, los sensores, ¿cierto?, los sensores que se van a utilizar en el caso de la iluminación interior tienen que permitir el encendido manual de un aparato eléctrico. Acá hay un punto súper relevante porque me ha tocado ver en varias oportunidades, ¿cierto?, porque era algo bastante habitual, que en algunas habitaciones, algunos recintos, solamente se dejaba controlada la iluminación a través de los sensores, ¿ya? Uno entraba al recinto, entraba al espacio, ¿cierto? Y automáticamente se encendía la luz, y yo no lo hacía de manera manual a través de un interruptor. Y esto a la larga muchas veces implicaba que si el sensor no estaba configurado adecuadamente, ¿cierto?, o no estaba en un lugar bien instalado, bien ubicado, estábamos dentro del recinto y se nos apagaba la luz. Yo creo que a más de alguno le habrá pasado en alguna instancia una situación de esta, ¿ya? Y ahí es donde uno empieza a mirar dónde está el sensor para moverle la mano, ¿cierto?, y que pueda encender nuevamente. En ese sentido, ahora el reglamento exige que los sensores que vayan a ser instalados para el control de la iluminación tienen que permitir el encendido manual a través, ¿cierto?, de un aparato eléctrico, ¿cierto?, para el espacio que van a controlar. Al menos, ¿cierto?, uno de esos interruptores que se instalen para esta iluminación interior asociada a un sensor tiene que estar en el acceso a las dependencias a controlar.
¿ya? Esa es la exigencia. No puedo dejar una habitación, un recinto solamente controlado por sensor. Ya no es aceptado, ¿ya? Esto es una modalidad que dentro de la línea de sensores de Legrand se denomina ECO, ya lo vamos a revisar más adelante, pero que permite, ¿cierto?, realizar este tipo de configuración, ¿cierto? Que funciona el sensor también con el mando a través de un interruptor. Cada dispositivo de control, o sea, cada sensor tiene que controlar una zona que no sea más de 200 metros cuadrados si la superficie total a controlar es menor o igual, ¿cierto?, a 1000 metros cuadrados. Ya si es menor o igual a 1000 metros cuadrados, tengo que instalar sensores que cubran por lo menos 200 metros cuadrados. Lo nuevo también, o una condición o característica nueva que nos pide para los sensores en el uso, ¿cierto?, de iluminación interior, es que consideremos adecuadamente el índice de protección que tenga este sensor, ¿ya? ¿Eso qué significa? Significa que lo vamos a proteger contra agua, contra polvo, de una manera más precisa, ¿cierto? Eso es lo que nos exige un poco el reglamento, que utilicemos, por ejemplo, un IP20 cuando estemos en presencia de algún recinto que sea cerrado, donde obviamente las condiciones van a ser más favorables en cuanto a polución o a polvo, ¿cierto?, en suspensión o agua, ya que utilicemos, por ejemplo, un IP42 cuando se trate de espacios de circulación, por ejemplo, pasillos o lugares donde efectivamente se pueda levantar o haya más polvo o se puedan dar ciertas condiciones más desfavorables, tengo que optar por uno 42, ¿cierto? O un IP44, ¿cierto? En espacios que sean considerados húmedos, ¿ya? Si, por ejemplo, estamos instalando algunos cerca en un baño, en algún lugar así, o en algún recinto que efectivamente tenga características de humedad, tengo que optar por un sensor que tenga IP44. Ya está entonces normado estas características, ¿ya? Ahora, el dispositivo que se instale para cumplir lo que mencionamos anteriormente eh, tiene que estar de fácil acceso, tiene que estar ubicado el sensor, ¿cierto?, de una manera en la que las personas que van a estar en la dependencia sepan dónde se encuentra el sensor. Ya eso es clave, ¿no? No claramente dejar los sensores escondidos, además que un sensor muy detrás de cosas puede generar también un mal funcionamiento, así que es una indicación que contribuye en eso, tiene que quedar accesible, tiene que quedar de cierta forma visible y claramente identificable el sector de la iluminación que va a controlar, ¿cierto?, este sensor, ¿ya? Se va a privilegiar también en materia de los sensores todos aquellos sensores donde la configuración no pueda ser alterada por los usuarios. Y esto también es importante porque ustedes saben que los sensores muchas veces se configuran. Hay sensores incluso que son modulares, que van a placa, que tienen cierto un par de perillas donde yo puedo configurar, donde puedo hacer ajustes. ¿Ya? En el caso de todos estos sensores, por ejemplo, que van a techo, ¿cierto? Este tipo de sensores como los que mostramos en la imagen, es súper importante que las configuraciones las pueda modificar solamente personal autorizado, ¿ya? Porque cuando se dejan configurados o ajustados los sensores para cierto determinado tiempo, determinadas intensidades de iluminación, el propósito es claramente el conseguir un rendimiento eficiente, ¿cierto?, a través de estos sensores. Cuando yo dejo abierta la posibilidad de que estos sean modificados manualmente, ¿cierto?, yo no tengo ninguna certeza, ¿cierto?, finalmente si la modificación que se le haga va a cumplir con criterios de eficiencia, si finalmente esto va a permitir que el sensor cumpla su función adecuadamente. Entonces, en estos casos hay que darle prioridad a todos estos sensores que nos permitan un control mejor, ¿cierto?, un ajuste adecuado y que no puedan ser manipulados o modificados rápidamente, ¿ya? Y en ese sentido, Legrand cuenta con sensores que incluso yo los puedo comandar o controlar, ajustar a través de un control remoto. Si no tengo ese control remoto, no puedo hacer el ajuste. Entonces, o va a ser bastante más complejo hacer el ajuste. Entonces, son condiciones o características que pide el reglamento con la premisa, un poco con el motivo de mantener, ¿cierto?, que los niveles de eficiencia que se dejaron configurados al inicio o el funcionamiento que se dejó configurado para mantener un estándar de eficiencia se mantenga en el tiempo, ¿ya? Y no que vulnerable, ¿cierto?, a personas que tal vez no tengan un conocimiento adecuado y que puedan modificarlo, ¿cierto?, a su conveniencia, ¿cierto?, a lo que a ellos les parezca más apropiado solamente.
¿ya? Todos los sensores tienen que cumplir con los protocolos de análisis. Cuando estos no existan, ¿cierto? Pero los protocolos de análisis tienen que ser, obviamente, cuando la superintendencia no los tenga, lo que tiene que hacer es cumplir la norma IEC 60669-2-1, ¿cierto? Como pasa en muchos otros pliegos, ¿cierto? También y en muchas otras condiciones del reglamento, cuando no hay protocolo de ensayo establecido por la superintendencia, rige una norma internacional de estándar IEC, ¿ya? Por último, ¿cierto? Todos los sistemas de iluminación para las áreas comunes tienen que estar controladas, ¿cierto? Por un sistema de control automático de iluminación interior que permita controlar la potencia de la iluminación cuando no hay actividad, ¿cierto? Y que cuando no se detecte, ¿cierto? Esta actividad pueda cortar la iluminación, ¿cierto? Pueda cortar la iluminación cuando no detecte movimiento, presencia, ¿cierto? Durante unos 20 minutos, ya que es lo que se exige. Ya acá hay otros sistemas también que se pueden incorporar que la verdad no los vamos a tocar ahora, ¿cierto? Pero, por ejemplo, existen sistemas como el TCL digital, ya, u otros sistemas que tiene Peticino y Legrand para el control de la iluminación de una manera mucho más eficiente. Ya en este sentido, yo los dejo muy invitados, cordialmente invitados. Ya a contar de marzo en adelante comenzamos con los ciclos de charlas por especialidad y hay una charla de especialidad de eficiencia. Ya en esa charla de eficiencia energética se aborda el tema de iluminación con mucho más detalle, con otros sistemas que claramente nos pueden permitir una gestión de iluminación mucho más eficiente. ¿Ya? Así que los dejo invitados a que puedan participar también de esas actividades que se vienen ya pronto. Cuando hablamos de iluminación en la parte de los estacionamientos, también es una nueva condición que se exige que a mi parecer es bastante positiva, ¿ya? ¿Por qué es bastante positiva? Porque yo creo que si les hacemos el ejercicio, ¿cuántas personas de nosotros de repente ha ido al supermercado un día sábado en la mañana, por ejemplo, se estaciona y el estacionamiento está vacío y completamente iluminado? ¿O cuántos de repente llegamos las últimas horas, por ejemplo, de los centros comerciales, también ya los estacionamientos están vacíos, algunas plantas, o quedan muy pocos vehículos, pero sin embargo están iluminados en un 100%? Ya todas esas son condiciones en las cuales estamos realizando un uso de la energía que no es eficiente en lo absoluto, ya que no responde finalmente a la necesidad de tener un parking iluminado de forma adecuada para el tránsito de los vehículos de las personas, ¿ya? Por tanto, la exigencia ahora en el nuevo reglamento en este pliego número 14, señala que cuando se den los casos, ¿cierto?, en los cuales no tengamos movimiento, ¿cierto?, dentro de los estacionamientos, ya sea ni actividad de vehículos ni de personas durante 20 minutos, ya yo tengo que reducir en un 30% como mínimo y de forma automática, ¿cierto?, la iluminación o la potencia de iluminación que tenga el estacionamiento, ¿ya? Entonces, en esas condiciones yo tengo que reducir, obviamente, como mínimo 30%. Si no hay movimiento durante 20 minutos, ni de personas, ni de peatones, ni de automóviles dentro de la zona de estacionamiento. Las zonas que se tienen que controlar de iluminación no pueden ser superiores a los 350 metros cuadrados. O sea, yo tengo que, por decir así, segmentar o separar zonas de 350 metros para que tengan un control. No pueden ser mayor a este tamaño. Salvo casos justificados, se va a permitir que yo alcance este 30%, ¿cierto?, con el apagado por sectores. ¿Ya? Yo ahí voy a poder, por ejemplo, alcanzar ese 30%, tal vez no atenuando. Ya recordemos que nosotros podríamos controlar y reducir este consumo de potencia atenuando la iluminación, reduciendo la potencia que está llegando a la lámpara. Pero en algunos casos esto sí se torna más complicado, nos permite en casos justificados el que hagamos el apagado, ¿cierto?, de alguna cantidad de luminarias, ya con la finalidad de reducir, ¿cierto?, la iluminación o reducir este nivel de potencia del 30%. Son nuevas condiciones, pero que son súper positivas, ya si lo vemos en ese sentido es súper eficiente a la larga también. El hacerlo de esta manera, ¿para qué vamos a tener un estacionamiento de muchos metros cuadrados iluminados si no es necesario? ¿Ya? ¿Qué pasa con la iluminación exterior? ¿Qué pasa con el exterior? Acá pongamos harto ojo porque hay una condición a la que se puede echar mano. Ya toda iluminación exterior tiene que ser monitoreada y controlada, ya lo dijimos en el punto 5.3, ¿cierto? La iluminación va a ser controlada por un dispositivo que apague automáticamente la iluminación.
Dice en el punto 5321 que habla de requerir un pulsador para los recintos de espacios comunes bajo su concepto. En los pasillos de los edificios residenciales se requerirá este pulsador o solo se hace referencia a salas como gimnasios, quinchos, etcétera. En el 5321 parece que me pasa esa pregunta. Voy a retroceder un poquito para ver lo que me está preguntando Gonzalo en el 5321. Los sensores utilizados en la control deberán permitir el encendido manual. Ok. Los pasos de control. No. Ya, perfecto. Buena pregunta, Gonzalo. Gonzalo nos pregunta, dice si en el caso, ¿cierto?, de espacios comunes bajo el concepto, por ejemplo, en los pasillos de los edificios residenciales, nos señala si se requerirá este pulsador o solo se hace referencia a las salas como gimnasios, quinchos, etcétera. Muy buena pregunta, muy buena pregunta, Gonzalo. Yo digo que sí aplica también, ¿ya? ¿Por qué motivo creo que aplica también? Porque finalmente el punto no lo restringe, solo a una como habitación, habla de espacio de controlar, ¿ya? Por tanto, en el caso del pasillo también tiene que ser. Lo que sí pienso que en esa zona, ya lo que hay que tener tal vez consideración es de mayor tiempo. Ahora, vamos a analizarlo de todas formas en la parte de los sensores cuando veamos el sistema. Cuando se habla finalmente de este tipo de control que nosotros le llamamos como control de iluminación eco, ¿ya? El funcionamiento que tiene es el siguiente. Yo ingreso o voy pongámonos en el caso de una habitación o de un espacio de habitación. Yo ingreso a la habitación, enciendo, ¿cierto? Enciendo, por ejemplo, con el interruptor y el sensor a la larga detecta mi presencia. Si yo salgo de ese lugar sin apagar, por decirlo como lo decimos habitualmente, o desconectar con el interruptor, quien va a ser encargado de cortar va a ser el sensor. Ya, eso va a estar establecido de por sí, tiene que ser así. Ese es el modo eco de funcionamiento que es lo que nos pide un poco el reglamento. ¿Ya? Ahora, me pongo en el caso de un pasillo. Si en el caso de un pasillo existe el interruptor, por ejemplo, o estuviera el interruptor y además del sensor para controlar ese pasillo, ¿ya? Si yo obviamente controlo con ese interruptor o enciendo con ese interruptor y luego nunca más apago o me olvido de apagar, quien va a quedar controlando la zona va a ser el sensor. ¿Ya? El sensor de todas formas va a apagarse después del tiempo determinado que yo configure si no detecta personas. Ya esa función se va a mantener. Lo que sí se exige ahora es que sea controlado a través de un interruptor. Y yo digo que eso principalmente apunta a espacios como tipo habitaciones o recintos de ese estilo, no sé si tanto pasillo, pero aún así, si lo consideráramos en el pasillo, el sensor de todas formas va a poder controlar y comandar. ¿Ya? Ahora, dice María Laura, pregunta, dice, ¿la superficie total construida mínima para acogerse un proyecto a este pliego se considera solo el edificio o también los exteriores? Este valor se toma de la superficie total construida de la edificación presente en el permiso de obra. María Laura, entiendo que sí. Habla de 2.500 metros cuadrados construidos en total, independiente de cómo esté la distribución, ¿cierto? Si tú tienes una zona con una cantidad y otro edificio, entiendo que por edificio tiene que ser 2.500 metros cuadrados. Así lo entiendo yo. De todas formas, María Laura, si tuvieras algún alcance, alguna duda, está la posibilidad también de levantar la consulta a la SEC. ¿Ya? Habilitaron un portal, yo lo he probado, se demoran alrededor de unos 2 o 3 días. Cuando quedan algunas dudas, ¿cierto?, de interpretación, recordemos que a la larga el reglamento es eso, nosotros hacemos interpretaciones del reglamento, pero finalmente quienes nos tienen que despejar esa duda cuando hay estas como inquietudes de interpretación son precisamente la SEC, ¿ya? Pero yo lo entendería así, ¿ya? Si tú tienes una edificación inferior a 2.500 metros cuadrados no aplica, sobre esa edificación 2.500 cuadrados se aplica, ¿ya? Ahora dice, María, se mantiene un edificio de más de 1.500 cuadrados, pero usuarios comunes menores a 1.000 cuadrados. En el caso de los 2.000 metros cuadrados se refiere precisamente a edificios del tipo residencial. Ahí en ese caso no debiese acogerse si tiene la zona, si es un edificio de menos de 5 pisos y su área, ciertos comunes son menos de 1.000 metros cuadrados, no aplicaría, María Laura, la condición. ¿Ya? Eso lo establece el tercer punto del alcance. Espero que se haya un poco ahí aclarado
el punto, vuelvo entonces a la parte de iluminación exterior. En iluminación exterior, ¿cierto? Ya dijimos que también tiene que ser supervisada, tiene que ser monitoreada y controlada. Ya se nos señala que tiene que tener un dispositivo que apague automáticamente la iluminación cuando exista suficiente luz natural disponible, ¿cierto? Cuando realmente no sea necesario que en el exterior estén las luces encendidas, ¿ya? Durante el día, ¿cierto? Durante el día, generalmente esto no es tanta problemática. Muchas veces se asocia a los propios encendidos automáticos que existen, ¿cierto? A través de una fotocelda. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas edificaciones, sobre todo edificios del tipo terciario, como pueden ser universidades, espacios, servicios públicos, muchos recintos, incluso centros comerciales también, utilizan iluminación que es ornamental, ya que ahí nos vamos al punto 53423, que habla precisamente de la iluminación de la fachada de los edificios o de los paisajes, ¿cierto? O los jardines, por decir algo, que tengan los edificios. Ya lo que denominamos como iluminación ornamental, ¿cierto? Que son todas estas decoraciones finalmente con iluminación que tienen los edificios. ¿Qué nos señala el reglamento? Nos señala que finalmente para todos estos lugares, luces de fachada de edificios y de paisaje, ¿cierto? Se debe apagar automáticamente entre la medianoche o bien el cierre de los negocios, lo que ocurra más tarde. Yo me arriesgaría a decir que lo que ocurra más tarde va a ser la medianoche, ¿cierto? En la gran mayoría de los casos. Y tiene que estar apagada hasta, ¿cierto? Las 6 de la mañana, las 6 horas, 6 de la mañana, o bien la apertura de los negocios, lo que ocurra primero. Entonces ahí yo también me arriesgaría a decir que lo que ocurre primero es las 6 de la mañana. Entonces, en concreto, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, nosotros no deberíamos tener iluminación de la fachada de los edificios ni de paisaje encendido. Ya así lo establece. Deberíamos apagarlo dentro de ese, desconectarlo dentro de ese bloque horario. Bien, ahora, hay una salvedad, ¿cierto? Que dice que se va a exceptuar, ¿cierto? Lo que ocurre primero de los tiempos, dice, hay una excepción, se va a exceptuar de lo dispuesto anterior, siempre y cuando que la energía que alimente o de donde provenga la energía para esa iluminación exterior, ya sea de fachada del edificio o ornamental, los jardines, ¿cierto? Provenga de una fuente de energía renovable. ¿Ya? Si la energía está ya sea almacenada o haya sido provista por un sistema de generación renovable, como podría ser paneles solares, por ejemplo, o bien de cogeneración eficiente, o sea, recordemos que igual hay algunos edificios que tienen ya instalada la posibilidad, ¿cierto?, de tener calor y electricidad a través de un sistema de cogeneración eficiente. ¿Ya? En esos casos, en todos esos casos que se den, ya sea con una fuente de energía renovable no convencional, yo voy a poder mantener mi iluminación de fachada y de jardines, siempre y cuando estén conectados, pero a un suministro de energía limpio, llamémoslo así, o renovable. ¿Ya? Es la condición que se exige entonces para este tipo de iluminación. ¿Qué me imagino yo que nos vamos a enfrentar o a qué nos vamos a enfrentar en esta situación? Yo creo que nos vamos a enfrentar a futuros proyectos en los cuales va a haber que contemplar la instalación de paneles fotovoltaicos precisamente para poder considerar este tipo de iluminación, ¿ya? Creo que la iluminación nocturna en los edificios no solamente da también aspectos ornamentales, sino que muchas veces también seguridad. Y en ese sentido se prefiere siempre dejar. O sea, aquí es algo que se puede resolver con la instalación de paneles fotovoltaicos, ¿cierto? En la instalación, en el techo, y con eso ya podríamos proveer de energía a toda esa iluminación a través de paneles fotovoltaicos. ¿Bien? Todos los temporizadores de control de encendido, ¿cierto? Y apagado deben ser capaces de mantener la programación y los ajustes durante una pérdida de suministro. O sea, lo que utilicemos como control para este encendido y apagado de las luces exteriores, que podría ser minutería, ¿cierto? Interruptores horarios. Lo importante es que cuando hay un corte de energía, estos no se desconfiguren, no se desprogramen, mantengan incluso, ¿cierto?, la programación para poder seguir operando, ¿ya? En el caso, ¿cierto?, de la minutería e interruptores horarios que tiene Legrand, ahí tenemos hasta 100 horas de reserva ya para poder operar, así que es un aliado también en ese tipo de situaciones. ¿Bien? Y ya para ir finalizando la parte del pliego, queda abierta un poco la puerta a seguir incorporando soluciones de eficiencia dentro de la instalación. En el punto 5.4 se establece que cuando hablemos de eficiencia energética para los recintos hospitalarios nuevos, ya sea o remodelaciones,
obviamente hay que seguir, ¿cierto? También los estándares del reglamento, pero incluso los estándares que tenemos de eficiencia en este reglamento pueden ir más allá, ya pueden ser incluso más exigentes para conseguir mejores rendimientos. Por tanto, el punto 5.4 nos deja abierta la posibilidad que para los recintos hospitalarios nos refiramos directamente al estándar ASHRAE 90.1, ya que es estándar de eficiencia energética para la construcción de edificios. ¿Ya? Así que ahí, bueno, en el estándar 90.1 hay muchas consideraciones, control de enchufe, ¿cierto? Medir una determinada cantidad y poder desconectar enchufes incluso si fuera necesario. Hay otras consideraciones que tiene el estándar que se pueden incorporar, que se deberían considerar cuando hablamos de recintos hospitalarios, ¿ya? Cuando hablamos de motores, por ejemplo, si se van a hacer reemplazo o instalación de nuevos motores, estos motores deben ser motores de eficiencia, ¿cierto? Tienen que considerar, seleccionar modos que tengan, motores, perdón, que tengan las menores pérdidas posibles y que cumplan con el estándar, ¿cierto? IEC TS 60034-31. O sea, hay que empezar a hacer recambio de motores por motores mucho más eficientes. Cuando se hable, ¿cierto?, de electromovilidad, ¿cierto?, o la eficiencia social de electromovilidad, hay que referirse al pliego técnico número 15. Eso también es algo que lo vamos a ver cada vez más frecuente en los edificios, ¿cierto?, instalaciones para electromovilidad. Así que ahí hay que referirse directo al pliego 15. Y el 5.7 nos señala que, según lo establecido obviamente por la ley 18.410, cualquier duda, que es lo que conversábamos hace un rato, en cuanto a interpretación de las disposiciones del pliego, tienen que ser resueltas a través de la Superintendencia, ¿cierto?, de Electricidad y Combustible. Ahora, el punto 5.8 es bien interesante porque nos deja la opción de otras soluciones de eficiencia. Señala que en materia de diseño, construcción, operación, mantenimiento, reparación, modificación, inspección y término de operación, ¿cierto?, la superintendencia puede permitir el uso de tecnologías distintas a las que se establecen en el presente pliego, ¿ya? Siempre y cuando obviamente tengan un nivel de seguridad adecuado y siempre y cuando estén también respaldadas por normas, códigos o especificaciones nacionales o extranjeras. O sea, que haya un marco por detrás que respalde el tipo de tecnología que se va a utilizar en la instalación en búsqueda, ¿cierto?, de un mayor rendimiento de eficiencia, ¿ya? Pero quien es encargado también de validar esto es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. O sea, vean un poco este contexto. Si bien señala al inicio, finalmente, este pliego que aplica a los equipos mencionados en este pliego, ¿cierto? De todas formas, en el 5.8 se deja un poco abierta la puerta a futuras soluciones, ¿cierto?, de eficiencia que tal vez no estén contenidas en este pliego, pero que lógicamente se pueden aplicar siempre y cuando, ¿cierto?, se pueden aplicar siempre y cuando cumplan, ¿cierto?, con estándares adecuados, ya sean nacionales o internacionales. Basta solamente con considerar la instalación de todos estos equipos, sensores, medidores, no basta solamente con la instalación, ¿ya? Y ahora se nos exigen pruebas funcionales, eso es súper importante. Las pruebas funcionales, ¿cierto?, se nos piden para los dispositivos de iluminación y también para los medidores o controles horarios, ¿cierto? Controladores horarios que coloquemos. Todos tienen que estar probados y debidamente ajustados. La idea, ¿cierto?, de esto principalmente es que no queden los sensores a medio programar, ¿cierto? No queden las instalaciones finalmente solo el equipo dispuesto y que finalmente no cumpla su propósito. Entonces aquí se nos exige que se realicen las pruebas funcionales, ¿cierto? Y que se entreguen las documentaciones también adecuadas de estas pruebas a los sistemas de los sensores, controladores horarios, medidores, entre otros, ¿ya? Eso es una exigencia. En materia de sistema entonces de gestión de energía, como solución, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestro sistema de Energy Management System, es un sistema, el MSCXQ de Legrand, es un sistema, ¿cierto?, de gestión de energía que, como pueden ver aquí en la imagen, es bastante transversal, ¿ya? O sea, es una solución que nos va a servir, ¿cierto?, tanto para edificios residenciales, para instalaciones, ¿cierto?, terciarias, como pueden ser hospitales, centros comerciales, nos va a servir obviamente también para la parte industrial, ¿cierto? En ese sentido, recordemos que acá la ley de eficiencia energética exige a las industrias que son consumidores intensivos de energía el llevar un sistema de gestión de energía, así que también hay un área de mucho desarrollo en materia de eficiencia energética, ¿ya? Pero no solamente va a ser una solución bien transversal para distintos recintos, sino que además nos va a permitir, ¿cierto?, estar informado, mantener, ¿cierto?, la data que se nos exige, cuando sea necesario tomar el control y los estados en los cuales se encuentra mi instalación,
abrir o cerrar un breaker, saber en qué estado se encuentra, todo eso lo voy a poder hacer, ¿cierto? A través de la solución de gestión. Incluso asociarlo con las protecciones, ¿cierto? Proteger la instalación a través de las distintas líneas de protecciones que tiene Legrand y asociarlo con nuestro sistema de medida, ¿ya? Entonces, el sistema EMS CXQ de Legrand nos va a permitir, por ejemplo, tener la medición local si es que yo lo necesito. O sea, llegar a tablero, poder medir sin ningún inconveniente, hacer una medición, ¿cierto?, de manera remota, que puede ser centralizado, por ejemplo, en una única oficina o habitación, ¿cierto?, que tengan dentro de mi planta, dentro de mi edificio, o incluso hacer una medición centralizada cuando tengo múltiples puntos. Pongámonos acá en el caso, por ejemplo, de un edificio de las características de los edificios a renta. Del EMS, ¿qué más? EMS CX Cubo. Ahí se lo anoté en el chat. Juan Pablo, el EMS CX Cubo es la solución de gestión de energía que tiene Legrand. Entonces nos va a permitir hacer también medición centralizada, como les decía, pensando, imagínense en el caso de los edificios a renta, por ejemplo, y ya son cada una tendencia donde yo necesito medir en cada uno de los departamentos, poder tener toda esa información concentrada para poder también facturar, incluso con medidores como los que se ven aquí en pantalla, con certificación MID, ya que es una certificación europea especial que garantiza la calidad de la medida, sobre todo cuando esta medida tiene propósito de facturación, ¿cierto? Cuando yo necesito contabilizar eso para poder emitir una factura o cobrarle a alguien, ¿ya? Todas esas posibilidades se abren un poco con este sistema de gestión de energía. Eso era pensando en el lado más residencial. Veamos, por ejemplo, el lado más terciario. Todos los strip centers, los centros comerciales, cada una de las tiendas cuando nosotros vamos a un mall reciben finalmente una facturación o reciben o pagan finalmente su propio consumo de energía. Entonces, en todas esas consideraciones necesitamos medir por separado y es claramente un tremendo aliado, ¿cierto? Esta solución. Algo pasó ahí que se quedó pegado. Vamos a avanzar con la flecha. ¿Ya? Ahí veo, Juan Pablo, que Alba también les dejó el link al brochure del MSX Cubo para que lo puedan revisar, que es la solución de gestión de energía. Por otro lado, otro caso, ¿cierto?, en el cual nosotros podemos apoyarnos de nuestro sistema de gestión, en este caso con un interruptor horario, es, por ejemplo, cuando tengo una zona en la cual yo detecto, por ejemplo, si detecto que habitualmente en un sector, imagínense en una bodega o en un lugar de una planta, hay un sector que me doy cuenta a través de mi sistema de gestión de energía que está 24 horas, 7 días a la semana consumiendo energía eléctrica, cuando sabemos que en realidad la operación de esa zona no es 24/7. Ahí yo puedo, por ejemplo, tomar acciones de eficiencia energética, tomar control de eso, por ejemplo, instalar interruptores horarios que efectivamente corten el suministro, ¿cierto?, de energía dentro de un periodo horario. En este caso, si estoy consumiendo en un 100%, reducirlo solo a un 60%, dejándolo operativo entre las 7 y las 22 horas. ¿Ya? Dice Raúl, hay que comprar el convertidor para poder enlazar a Ethernet. Raúl, el web server con el que lo vamos a revisar, el web server con el que se controla, ¿cierto?, nuestro sistema EMS, viene con una conexión a Ethernet. ¿Ya? O sea, tiene ese web server conexión a Ethernet, y eso tú después lo colocas dentro de la red en la cual tú vayas a administrar después. ¿Ya? Pero necesitas el web server porque el web server es el que aloja el sistema de gestión, independiente de los otros componentes que te permitan medir, controlar, es el web server finalmente el que tiene la aplicación interna que te permite hacer la gestión, el registro, bajarla, descargar la data, todo eso. Otro caso, por ejemplo, centro comercial, necesitamos desconectar en un determinado horario, por ejemplo, el sistema de climatización, por poner un ejemplo. ¿Ya? Sí, claro que sí, les voy a dejar al tiro ahí mi correo para que puedan hacernos llegar sus consultas, ¿ya? Otro caso, por ejemplo, en el caso les decía, del aire acondicionado en un centro comercial, por ejemplo, el que yo lo pueda desconectar apoyándome, ¿cierto?, de un interruptor horario con un contactor, desconectar, por ejemplo, un bloque de algunos aire acondicionados, si que lo requiero en un horario en el cual no es necesario claramente que esté en funcionamiento, ¿ya?
Recordemos que los aire acondicionados representan habitualmente cerca del 60% del consumo de una instalación eléctrica. ¿Ya? Así que ahí obviamente es uno de los primeros que tenemos que ir a revisar si están funcionando eficientemente o si todavía podemos hacer o tomar algunas acciones para poder controlar, ¿cierto?, mejor el uso de esa energía. Ya, en el caso, por ejemplo, de las escaleras mecánicas, otro clásico, a pesar de que las escaleras mecánicas tienen ahora cada vez un sistema de eficiencia mejor, significa que ralentizan su velocidad cuando no detectan carga, ¿ya? O sea, que van mucho más lento, más pausado, consumen menos energía cuando no hay una persona parada encima. No tiene ningún sentido que la escalera mecánica de un centro comercial quede encendido a las 4 de la mañana. ¿Para qué? ¿Cierto? Por más que sea un consumo más bajo, no tiene ningún sentido. Entonces, si detectamos, por ejemplo, a través de un sistema de gestión, que hay un consumo en las escaleras mecánicas, por ejemplo, en un horario en el cual no tiene ningún sentido que esté, yo eso ahora lo puedo visualizar con el hecho de tener más información de la medida energética. Entonces, puedo implementar un sistema de control que incluso me permita a través del web server, ¿cierto? Yo me conecto desde mi sesión o mi computador de forma remota, ¿cierto? Incluso hasta desde mi casa lo podría realizar, y a través de, ¿cierto? El web server y un contactor, darle orden, ¿cierto? De corte finalmente a la escalera que haya quedado activada o que no haya finalmente funcionado tal vez su automatismo, su forma de poder desconectar. ¿Ya? Entonces son distintas alternativas de configuración que yo puedo realizar con el sistema EMS. Acá tenemos el caso que yo les proponía o que les hablaba hace un rato, que es una alternativa, por ejemplo, ya sea cuando tenemos muchas tiendas comerciales que medir por separado o incluso como es el caso de los edificios a renta, ¿cierto? Que también aplica esta configuración, donde yo voy a poder, en este caso el ejemplo, tengo 96 tiendas, ¿cierto? O que podrían ser 96 departamentos, por ejemplo, y los voy a tener agrupados en 32, por ejemplo, estos primeros 32 van a una pasarela IP, ¿cierto? Que el objetivo, ¿cierto?, de esta pasarela, ¿qué es lo que hace? Todos estos medidores van comunicados por Modbus, ¿ya? Entre sí, van todos en una cadenita de Modbus y nos entrega la información entonces esta pasarela IP. ¿Ya? Y esta pasarela IP, ¿cierto? Luego sale en un Ethernet, es finalmente como el traductor entre el Modbus y el Ethernet, para entregar la información a nuestro web server, ¿cierto? Y es a este web server donde yo voy a poder acceder, ¿cierto? De manera remota y poder controlar, revisar cómo está el performance de energía, ¿ya? Otro caso, por ejemplo, a veces no solamente necesitamos, y el reglamento lo señala, no solamente necesitamos muchas veces medir y controlar variables que son eléctricas. Ya en eficiencia energética hay muchas otras formas de energía. El agua, por ejemplo, el vapor en los hospitales, hay distintas consideraciones. Por tanto, sería ideal que yo también pueda concentrar otro tipo de medida que no solamente sea eléctrica. La gestión de la energía tiene que ser mucho más amplia. Por tanto, acá vemos cómo a través, ¿cierto?, del sistema EMS yo podría integrar, ¿cierto?, por ejemplo, cómo es la información que nos está entregando nuestro medidor de agua, por ejemplo, en alguna ubicación, y en base a eso también operar una válvula que nos permita, ¿cierto?, la recepción de un contacto con energía, ¿ya? Entonces, ¿cómo integro esto? Yo podría integrarlo, ¿cierto?, a mi sistema de gestión de energía a través, ¿cierto?, de un concentrador de pulso. Un concentrador de pulso, ¿cierto?, es un elemento que, por decir algo, va a generar un pulso lumínico, ¿cierto?, un pulso eléctrico por cada litro de agua que pase, ¿cierto?, por este medidor, va a entregar un pulso eléctrico y yo voy a poder leer finalmente ese pulso eléctrico e incorporarlo a mi sistema. O bien, si por ejemplo el medidor que yo estoy incorporando tiene posibilidades de comunicación a través de Modbus, también lo puedo integrar de forma directa a mi sistema, ¿cierto?, MS. Entonces, voy a poder no solamente controlar la energía eléctrica, sino que también las otras variables que son energía finalmente dentro de una instalación. Ahí hay otro ejemplo, ¿cierto? A través del EMS, el control, ¿cierto?, de una tienda comercial, como veíamos, el poder cortar de forma remota, incluso si quiero la energía de ese sector, ¿ya? O incluso en instalaciones ya más grandes, operar también de forma remota, ¿cierto?, a través de nuestro web server, y ir y operar, por ejemplo, un interruptor de corte en aire, imagínense un general o un interruptor, ¿cierto?, de un recinto bastante más grande con consumo mayor de energía, también incluso sobre este tipo de interruptores yo puedo operar, ¿cierto?, conectar y desconectar de manera remota.
Acá estaba el caso, ¿cierto?, de los multifamily que conversábamos recién. Ya acá en los multifamily, que es una tendencia, ¿cierto?, actualmente, yo voy a necesitar medir, puede incluso que necesite medir más de un edificio. Ya voy a, por ejemplo, concentrar la medida de un departamento, perdón, de un edificio, de otro edificio que sea aledaño. Imagínense que es una empresa que administra distintos edificios, entonces voy a poder concentrar toda esa información, ¿cierto? Y llevarla de distintos edificios hasta nuestra instalación, ¿cierto? Y verlo a través de nuestros web servers, ¿ya? Entonces lo voy a poder controlar desde el web server, ver a través de nuestro software, incluso entregarle esta información a un integrador de energía que se encargue de la administración, ¿cierto? De todos estos recintos, ¿bien? A través de nuestros web server que, como vemos ahí, tienen, por ejemplo, hasta 32. Yo en este puedo concentrar 32 puntos o incluso hasta 255 puntos. Yo lo importante es que puedo agrupar web server. O sea, yo puedo conectar hasta 3 web servers, ¿cierto? Tener más de 700 puntos de medida, ¿ya? Y voy a poder acceder, ¿cierto?, a través de Internet teniendo la clave, incluso con multi-PC. O sea, puedo tener más de una persona accediendo al sistema siempre y cuando sostengan las contraseñas para poder hacerlo, ¿ya? ¿Cómo voy a ver la información, cierto, que me entrega? La información la voy a ver como se presenta aquí en esta, ¿cierto? Como se presenta aquí en esta imagen, ¿ya? ¿Dónde voy a tener separado? Si se fijan acá a mano izquierda, voy a tener separado por circuito, iluminación exterior, interior, ¿cierto? Circuitos de enchufe, ascensores. Esto nos viene predefinido. Finalmente yo los agrupo como a mí me sea más útil revisar la información, ¿ya? Y de esta manera yo voy a poder tener, por ejemplo, la vista de cuánto estamos consumiendo de manera horaria, que es lo que pide, por ejemplo, el reglamento, conocer nuestro consumo horario, conocer, ¿cierto?, cómo se comportó el día, nuestro consumo diario, ¿cierto? Obviamente nuestro consumo diario acá y vista de mes completo, ¿cierto? Cómo funcionó el mes o vista mensual, ¿cierto? Para el año completo y voy a tener la comparativa, ¿cierto? De un año con el otro. ¿Ya? Eso me va a permitir obviamente hacer una gestión mucho mejor porque voy a poder ver separado cómo se está comportando eso. ¿Ya? Incluso, si yo conozco mis tarifas eléctricas, puedo incorporarlas al sistema para tener un costeo, ¿cierto?, de la energía que estoy consumiendo, ¿ya? ¿Qué más me va a permitir, cierto, a través de este software? El descargar la data, ¿ya? ¿Por qué es importante el poder descargar toda esta información como data? Porque cuando yo me enfrento, por ejemplo, a un proceso de eficiencia energética, si yo, por ejemplo, trabajo en alguna planta, oficina, ¿cierto?, que quiera someterse, por ejemplo, a una certificación ISO 50001, la certificación de eficiencia energética, yo voy a necesitar trabajar con esta información para proyectar líneas bases de energía, para poder trabajar finalmente con el dato de la energía que yo estoy consumiendo. Y eso es importante porque al poder descargarla en Excel me entrega la facilidad de tomar esta información y trabajar con los datos, ¿cierto? Y hacer mis proyecciones de energía a futuro. Bien, entonces, en general, si se fijan, es un sistema súper completo, ¿ya? Un sistema súper completo. Eh, por tiempo no voy a alcanzar, ¿cierto?, a que revisemos toda la parte de sensores porque también es bastante extenso, pero sí los voy a dejar súper invitados, ¿cierto?, súper invitados para que puedan participar de las jornadas que tenemos de eficiencia energética, de un ciclo que es de eficiencia energética, donde hay, como les decía hace un rato, hay un webinar especializado, ¿cierto?, de iluminación, de gestión eficiente de la iluminación, donde se abordan, ¿cierto?, los puntos con bastante detalle, ¿cierto? Y varias cosas más, ¿ya? Así que desde ya los voy a dejar invitados para que puedan participar de esa jornada. Y espero que hoy día, bueno, también haya sido de mucha utilidad la información, ¿cierto?, que les he entregado. ¿Mm? Excelente, Salvador. Muchas gracias. ¿Me escuchas ya? ¿Por Sí, acá? te escucho, Anita. Ya, muchas gracias por tu presentación y gracias a todos los que estaban haciendo sus consultas y sus preguntas a través del chat. Ahí Salvador también les dejó su correo electrónico, también tenemos el nuestro de Legrand Academy Chile, así que ahí nos pueden escribir. Yo con mucho gusto los voy a derivar al especialista, al quien les pueda ayudar con la consulta que tengan. Así que eso, Salvador, muchísimas gracias. Veo que hay una última consulta, Sí, Salvador.
David nos estaba preguntando ahí sobre las caídas de tensión, del 2%, efectivamente, desde el alimentador, efectivamente el 2%, y los distribuidores o subalimentadores, efectivamente, tiene que ser máximo un 3%. Pero es el tramo, David, es el tramo que tiene que tener esa caída de tensión como máximo. Perfecto, Salvador. Gracias por contestar esa última pregunta. Espero hayan podido también descargar la presentación que se encuentra en pantalla. Y en el chat dejamos también el brochure de lo que es el sistema de gestión de energía de Legrand, el MSCX Cubo, para que también lo puedan descargar y revisarlo, donde están todos los productos con sus números de partes o referencias. Así que, Salvador, no sé si quieres agregar algo más. Por mi parte, tan solo dejarles la encuesta de satisfacción que dejamos al finalizar cada uno de estos webinars para que nos puedan dejar sus comentarios, sus sugerencias, temas de interés, que para nosotros es muy, muy valiosa esta información. Sí, no, de mi parte solamente, bueno, agradecer que nos hayan acompañado ya 5 semanas, ¿cierto? La gran medida está hace 5 semanas con este ciclo que hicimos un poco de repaso, ¿cierto? El nuevo reglamento. Pero dejarlos, como dije, súper invitados a contar de marzo, estén pendientes ahí de las nuevas actividades que se vienen, ya porque van a ver ahí un recambio también de charlas, hay actualización de algunos temas, otros nuevos, ¿cierto? Y está el de eficiencia energética, que los dejo súper invitados a que puedan participar, ya para que es algo finalmente lo de eficiencia que cada vez lo vamos a ver más reflejado en todos lados, van a venir mucho más exigencias, ¿cierto?, en eso. Así que es bueno tener una visión general de el por qué se pide, ¿cierto?, y de qué soluciones hay disponibles para poder enfrentar esos proyectos. Así que súper invitado a que participen de ese ciclo también. ¿Bien? Súper, Salvador. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Gracias a los que ya están contestando la encuesta. Y bueno, les dejé ahí también el correo de Legrand Academy, está el correo de Salvador y también está en la página web de Legrand de los webinars, para que, como les dice Salvador, puedan dentro de muy poco ver cuáles son todas las actividades y los webinars que vamos a tener a partir de marzo, cuáles son las especialidades, para que nos puedan seguir acompañando. Y bueno, agradecidos por su participación y por habernos acompañado en este ciclo de verano. Así que un gran abrazo a todos. ¿Sí? Perdón, ¿desde cuándo ya van a estar cargados? Porque esta semana se cargaban, me parece, ¿cierto? En la página. La próxima semana. A partir de la próxima semana ya van a estar cargadas todas las actividades. Súper. Para que estén ahí pendientes la próxima semana de las cosas nuevas que van a aparecer. Así es, que estén muy bien. Muchas gracias, Arturo, Ernesto, Patricio, Raúl, a todos, que estén muy bien. Y bueno, los que nos vayan a acompañar el próximo martes, nos vemos el próximo martes. Y los que no, bueno, vamos a tomarnos 2 semanas para poder diseñar el diploma de participación final para todos aquellos que nos acompañaron durante todas las jornadas, durante estas 5 semanas. Así que a través de su correo electrónico, aquellas personas que hayan podido asistir a todos los webinars van a estar recibiendo un correíto de mi parte con su respectivo diploma de participación. Y no olviden descargar también el de esta presentación. Así que muchas gracias, que estén muy bien y bueno, estaremos conversando por correo electrónico cualquier duda, consulta, requerimiento que puedan tener. Así que chao a todos y muy buen día, que estén muy bien. Hasta pronto. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado.
componentes de instalación, series domiciliarias, sistemas conectados para espacios inteligentes, control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.